a poner en marcha el programa miedo, ansiedad. ¿Por qué? Porque sabe que si tú tienes ansiedad, harás algo para deshacerte de la ansiedad. Y eso que harás será encender la tele, escuchar música, ponerte no sé qué. Son ese tipo de actividades que son, digamos, que proceden del miedo. Son una forma de escapar al miedo, de no enfrentarte a él. Esas son las actividades. No es que las actividades en sí tengan ningún problema. El problema es de dónde vienen. Y lo que intenta es una estrategia que utiliza el virus para protegerse. Pero también puede haber cháchara que no venga del miedo. ¿Por qué? Somos chacharacheros, no dicharacheros, no sé cómo se dice. Quiero decir que también nos gusta conversar y decir tonterías y no siempre estamos viendo documentales de la 2 que nos instruyen. A veces vemos comedias intrascendentes o... ¿no? No pasa nada. Este último tipo que acabas de mencionar, que es... ¿Qué tipo? La charla esta dicharachera, que no es precisa a lo mejor necesariamente dependiente o causada por miedo, sí, sino que es un hábito mental, sí, de todo el día dale que te pego, que es mi caso, no nos vamos a engañar, pero no veo que tengan absolutamente ningún control sobre ello. Bueno, esto tienes que verlo tú, no sé. Ah, tu control sobre ello. A ver, no, como sobre que ello no. llega un punto en el que te rindes. Sí. A lo mejor si uno tiene suficiente interés por la verdad, pues a lo mejor no te rindes, pero si no tienes el suficiente, porque hay que tener mucho, no sé si empeño o la práctica de la que todo el mundo habla, de la presencia, ¿no? Por ejemplo, que hay muchísima gente que está en ello y puedes estar años y años y años, pero la mente no se calla. A ver, porque la mente no podemos pararla. Por eso aquí cuando en la meditación decimos no tratamos de detener la mente, porque eso es un estado artificial que requiere un esfuerzo y que solo puedes sostener durante un cierto tiempo y que además no sirve para nada, es inútil. No hay ningún problema con la mente, con el cerebro no hay ningún problema, salvo que tengas una enfermedad. Quiero decir que si tienes un cerebro sano, funciona normal y te permite pensar y etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Ese ruido inútil decae por sí mismo cuando lo que lo causaba decae. Lo que lo causaba era el miedo. Y lo que causaba el miedo era esta actividad del virus que se cree separado porque sabe que si te enfrentas al miedo tienes más posibilidades de descubrirlo. Y porque una idea que va asociada a ese separado y de que la conciencia es algo que depende del cerebro es que somos finitos, que vamos a desaparecer. Y eso nos da miedo, es el miedo a la muerte, es un miedo esencial. Que si lo piensas bien es curioso, porque si fuera lo natural, que vamos a morir, que lo que somos va a morir, ¿por qué vamos a tener ningún problema con esto? No le tenemos miedo a la fuerza de la gravedad. A ver, sabemos que implica que no puedes tirarte por la ventana, pero no nos causa ningún problema. Yo desde aquí yo estoy sentado, es más bien, estoy más bien agradecido. Si estuviéramos todos por aquí flotando, no sé muy bien cómo sería la cosa. Luego, lo que es real y natural, por naturaleza, dado que somos algo, como individuos somos algo que vive en este medio, estamos adaptados al medio. Si la muerte fuera real, deberíamos estar adaptados a ella. Sin embargo, tenemos un gran rechazo de la muerte. Pero también porque es el desconocido lo que viene después, ¿no? Yo creo que es porque no la aceptamos. Por el apego a... No, porque no la aceptamos. Algo nos dice que no puede ser. Nos rebelamos ante esta idea. No estoy hablando de que se muera el cuerpo, de que el cuerpo es obvio que se muere.
pero lo que somos no se muere. Nunca hemos tenido la experiencia de morir, ni nunca la tendremos. Pero desde luego nunca la hemos tenido. Y no nos la acabamos de creer. Entonces, por un lado nos da miedo y por otro nos rebelamos ante ella, y hacemos todo tipo de cosas para no verla, para alejarse de ella, para mantenerla oculta. Entonces, básicamente lo que estás apuntando es que el diálogo interior se extingue cuando lo que lo causa se extingue. El diálogo interior inútil, el que es una forma de escaparse. Igual que las conductas que tienes, que son una forma de escaparse, tienden a extinguirse. Comentábamos ayer, si eres paranoide y crees que todas las rubias son muy peligrosas, vas a andar siempre a las rubias, no le vas a dar la espalda. Pero si te convences de que las rubias no son peligrosas, ya te puedes comportar de forma normal con las rubias, Dios. Fui justo a meterme en la boca del lobo. Si yo pensara eso, si yo pienso eso, voy a desplegar toda una serie de conductas de protección frente a las rubias, que para nosotros que no tenemos esta creencia falsa de que las rubias sean peligrosas, nos parecen totalmente anormales, ridículas, innecesarias, ¿no? Y por lo tanto nadie se va a comportar con miedo de las rubias salvo que crea que son peligrosas. En el momento en que te deshaces de la creencia, todos los comportamientos que hacían, imagínate que yo puedo ver a una persona que efectivamente le tenía pánico a las... Bueno, no pongamos las rubias, pongamos los perros. Hay gente que le tiene mucho miedo a los perros. Y alguna de esa gente es capaz de, con ayuda, perderle el miedo a los perros. Los conocen, los tocan, empiezan con un cachorrito, están contigo, un perro que es muy amable, y eventualmente les pierden el miedo a los perros. Cuando les pierden el miedo a los perros, su comportamiento con los perros cambia. ¿Sí o no? No es al revés, aunque también un poquito. Es un buen ejemplo. Porque también tienes que probar, atreverte un poquito. Aún te da un poco de miedo el perro, pero ya tu amigo que tiene perro y tiene un perro que te dice que es muy bueno y además es un cachorrito encantador como esos de escotes, que es difícil tenerles miedo, te convence para que arrimes la mano y veas que no pasa nada. Y efectivamente arrimas la mano y el perro no te muerde, te lame y entonces eso te va dando confianza. Eso es el experimento, empiezas a probar. Pero si tienes mucho miedo necesitas la ayuda de un amigo y de un perro amable. Un perro que sea fácil. Sí, porque además en este caso, como en casi nada, antes has hablado de que la comprensión intelectual tiene su lugar y es útil, y cuando hay una comprensión a nivel intelectual algo cambia. Es más que útil, es indispensable. Pero ahora, incluso... puedes tenerla, puedes llegar a la comprensión por una vía o por otra. O sea, no tienes por qué llegar a la comprensión por la vía intelectual, puedes llegar a la comprensión por una vía más experiencial o corporal o lo que sea, no importa. Pero el final va a ser el mismo cuando vas a comprender. Lo que pasa que no sé si en esto estaremos de acuerdo, pero mi impresión es que por mucha comprensión intelectual que tengas, yo puedo decir, por ejemplo, yo he notado en los últimos años que no me creo mi mente como antes, que no me la tomo tan en serio. Y estoy mucho más en paz, mucho más tranquila, mucho más disfrutando de estar viva. Sí. Pero a pesar de que a nivel intelectual tengo una comprensión muy diferente que hace 25 años, y a pesar de que yo me pueda creer que no tengo mucho miedo, parece ser que lo hay, porque es que mi actividad habitual
es la distracción, tanto a nivel mental como a nivel... Pero a ver, no seas tan... Mira lo que has dicho. Estoy mucho mejor que antes. ¿Sí o no lo he dicho esto? Sí, menos conflicto, mi vida, más paz, Vale. más tranquilidad, más... Entonces, fíjate también un poco en eso. No mires solo... Porque esa es otra estrategia de la creencia, de la falsa creencia. Es hacerte ver que las cosas van realmente peor de lo que van. La serpiente le dice a Eva, si comes de la manzana, te harás como Dios. Si analizamos esta frase, esta tentación, implica que no eres Dios. Que para hacerte como Dios has de comer de la manzana. En el momento en que caes en la trampa de dar por bueno lo que dice la serpiente, ya pierdes el contacto con Dios, ya no eres Dios, ya dejas de ser Dios. Entonces, en este caso, la serpiente es el ego, es esta creencia falsa, que te dice, uy, que todavía no estás bien, ¿eh? Para estar bien. Eso es lo que dices, pero esa... No, párate un momento. Míralo. Y ahora... Sí. Vale, ahora dime. Sí, pero me cuesta mucho, en mi propia experiencia, me cuesta mucho creerme que ese ruido mental inconsecuente, marujeo mental, no es ningún problema, porque en mi experiencia es algo que me aparta de la consciencia de que soy Dios o del... Pero eso es también una falsa idea, porque tendemos a confundir la conciencia con los contenidos de conciencia. Es como si para ser conscientes de Dios tuviéramos que estar siempre pensando en Dios, lo cual sería un suplicio. La conciencia es divina independientemente de que pienses en la mierda o en los melocotones. Yo te aconsejo que pienses en los melocotones. Pero no se ve afectada por lo que tú piensas. Es una falsa sensación. Y de hecho, en esta aproximación, que es lo que se llama guía directa, lo que se hace es que se te permite ver la realidad en el momento uno. Y lo que ocurre, y tú la ves. Lo que pasa es que inmediatamente todo tu hábito, tu forma habitual, tus hábitos, ocultan eso inmediatamente, lo tapan. Esa es la sensación. Y entonces tú tienes la sensación de que eso ha desaparecido. Pero no es cierto. Eso no ha desaparecido. Y después hay un proceso en el cual vas cada vez más siendo capaz de darte cuenta de que la realidad no desaparece porque haya contenidos, que los contenidos, los que sean, ya sean emociones, ya sean sensaciones corporales, ya sean pensamientos, ya sean lo que sea, eso todo aparece en la conciencia, pero no lo oculta. Y puedes simultáneamente tener la conciencia ocupadísima, pero ser a la vez consciente de la realidad, de la verdad. Es que si tienes la mente en blanco todo el tiempo, eres un vegetal. Bueno, no sé cómo son los vegetales. Creo que esto es hablar mal de los vegetales. No hay ningún problema con el cuerpo, con la mente. Es un instrumento maravilloso. Es que hay muchísimos caminos por ahí que te están equivocados. Que es lo que yo intuyo. Todo esto no lo sé, no te lo puedo decir. Ya, pero que este empeño con la mente sigue muy bueno. Hace ya tiempo que yo me di cuenta de que eso no puede ser así. La mente silenciosa, el empeño ese eso tienes que verlo. La atención. Tienes que ver lo que dicen estos, lo que digo yo y lo que dicen otros y decir, a mí me parece más razonable o me parece mejor esto o otro. Eres tú el árbitro último de la verdad. No te lo tiene que decir nadie. De hecho, no te lo puede decir nadie.
Sí. Tienes que irlo viendo tú. Sí, además, bueno, de forma intuitiva uno lo va viendo, lo sabe. Es cierto que cuando la causa de lo que era ruido mental, que era una escapatoria, era una forma de ocultar tu ansiedad, eso va desapareciendo. Pero eso no quiere decir que tengas la mente en blanco todo el tiempo, ¿no? Coñazo. Yo sí que he notado que si hago un esfuerzo, si estoy escuchando satsang más horas o mi atención está más en el ser o más... Y sin embargo hay momentos en los que mi atención está totalmente inmersa en los pensamientos y solo me doy cuenta después. Sí. Claro. Eso es así. Vale. Es una fase. Porque de hecho lo que hacemos aquí es simplemente prestar atención a un aspecto que normalmente no prestamos atención. Entonces estamos con gente que nos interesa la cuestión. Estamos hablando del tema. Y eso es lo que nos hace que como que el perfume se implementa. Nos hacemos más conscientes de esto. Y pensamos equivocadamente que es un resultado de esto. Y al revés, cuando nos vamos de aquí, nos empezamos a ocupar de otras cosas y nos vamos olvidando un poco de esto. Pero eso es un proceso normal. Y lo que va a ocurrir es que al principio vienes aquí, puedes tener un vislumbre de la verdad, y eso va acompañado de unos síntomas que no tienen mucha importancia, pero también tienes síntomas. Y claro, te vas y eso se va diluyendo y empieza a tomar otra vez posesión de tus sensaciones y de tu mente, lo más habitual. Pero la segunda vez que vienes aquí, si el primer día sales de aquí y digamos, estás una hora un poco conservas ese perfume durante una hora o un día o dos, la segunda vez que vienes pues lo conservas 2 días o 3 o 4 o 5. Y eso va aumentando y cuando estás igual fuera de aquí que aquí, ya no tienes que volver. Salvo que te apetezca vernos como amigos, ver a tus amigos y tomarte unas cervezas con ellos. Pero hay un proceso de ese tipo. Esto es lo que metábamos ayer, pero no estabas tú. El descubrimiento de la verdad es instantáneo, ¿de acuerdo? No puede ser de otra manera. Es un insight, es una comprensión. Y no se diferencia de ninguno otro de los insights o comprensiones que tenemos. Las comprensiones siempre son así. Lo que ocurre es que hay un proceso previo de apertura, de eliminación de los obstáculos o de las ideas preconcebidas que te impiden ver la verdad. Y ayer poníamos el ejemplo de una lavadora que está estropeada y tú investigas qué es lo que le pasa a la lavadora. Y hay un momento donde por fin descubres cuál es el problema con la lavadora, que en el ejemplo que poníamos ayer es que la lavadora estaba desenchufada, un problema sencillo y fácil de descubrir, pero creo que se parece bastante a este. Porque de hecho, cuando no eres capaz de saber qué le pasa, llamas al técnico, viene y el tío mira la lavadora y dice, está desenchufada, 30 euros, mierda. Entonces, y después hay un proceso posterior a ese insight en el cual tú tienes que, digamos, tu cuerpo, mente, tus ideas, tu forma de comportarte se van realineando a la nueva percepción que tienes de la realidad. En el caso de que tuvieras miedo a los perros, todavía no pierdes el miedo a los perros. A ver, el miedo se lo pierdes, en un momento dado le pierdes el miedo, pero todavía aún te dan un poco de repelús. Y a lo mejor aún sientes una... Por ejemplo, yo tenía un buen ejemplo de esto, yo tuve un perro que era un perro encantador y viajaba en el maletero del coche con el maletero abierto
Y ¿sabes estas bandas que hay en la carretera que son rugosas en los bordes, que están para que si te sales de la carretera te avise? Eso, él odiaba eso. Entonces, cuando pisabas una de esas rayas, por casualidad, saltaba del maletero para el asiento de atrás y no llegaba al de delante de casualidad. Pues yo todavía, ya se ha muerto este perro hace, yo qué sé, 10 años. Todavía a veces piso la banda y siento la contracción y las ganas de decir, bueno, es simplemente un hábito que está ahí, que eso desencadena la cuestión. Entonces eso tiene un tiempo de... Pero claro, ella no está ahí, ya no salta, ya no tengo por qué preocuparme de eso, pero ahí hay un mecanismo automático que se ha puesto en marcha y evoca un reflejo condicionado, es un puro reflejo condicionado en ese caso. Y eso tarda en desaparecer. Entonces, puede haber varias posibilidades. Que el periodo de preparación sea muy corto y entonces a veces el descubrimiento de la verdad es muy impactante, es como un gran acontecimiento porque es algo que te sorprende mucho y en teoría el proceso posterior de adaptación, de realineamiento con eso es más corto. O puede ser al revés, que tú hayas sido muy poco a poco, tan poco a poco que casi cuando ocurre eso no te das cuenta. Mi maestro pone el ejemplo de cuando te tomas una aspirina y se te pasa el dolor de cabeza. No puedes decir cuando se te pasó el dolor de cabeza. No notaste el momento en que dejó de pasar. Pero hubo un momento, obviamente, te dolía la cabeza, te iba doliendo menos en un momento, y de repente te das cuenta, hostia, no me duele la cabeza. Entonces se puede producir todo tipo de... Y lo que tú experimentas es normal. Es así como muchas veces ocurre, quiero decir, no es necesariamente así, pero es una de las... Cada vez más los periodos digamos, de lo que tú ahora consideras estar ahí, son más frecuentes y más duraderos hasta que te das cuenta de que no hay tal cosa como no estar ahí. Siempre has estado ahí. Simplemente lo que acontecía te engañaba y te hacía pensar que estabas en otro sitio. Pero eso, lo que era falso, era estar en otro sitio. Lo que es real no se puede ni producir, no se puede producir. Nosotros no podemos producir la realidad. La realidad viene dada. No podemos salirnos de ella. Si es real, no podemos salirnos de ella. ¿No? Lo cual es bueno, porque además, como ya estamos en ella, si no sería imposible. Aquí no te piden que te hagas un león, que te conviertas en un leopardo. Eso sería imposible. Tú no puedes ser un leopardo. Pero ser lo que ya eres, sí. Es como un leopardo que no sabe que es un leopardo. Y lo que tienes que darse cuenta de que es un leopardo. El único problema que tenemos es que nos creemos ser otra cosa de lo que somos. Pero ese ser lo que ya eres, ¿qué implica? Hablo desde la identificación. O sea, si estás identificado y... Implica que no tienes miedo a la muerte, que todo es más sencillo, que estás más contento, más feliz. La vida es un poco más fácil o mucho más fácil. ¿Y qué pasa con lo que creías ser? ¿Ya se deja atrás? Lo que creías ser es como los Reyes Magos. ¿Qué ha pasado con tu creencia en los Reyes Magos? Bueno, no sé si tú creías en los Reyes Magos, creías en los Reyes Magos en algún momento. ¿Qué ha pasado con eso? Entonces, ya es un episodio de tu memoria. Sabes que en algún momento creías en los Reyes Magos. Aquí igual. Sabes que en algún momento creías otra cosa.
pero no tiene mucho impacto, ¿no? Dejas entonces de estar identificado con un personaje que tiene sus conflictos y su vida y sus condicionamientos. A ver, dejas de estar absolutamente identificado, porque el problema es que estamos totalmente identificados. Queremos ser solo eso. También somos eso. Quiero decir, eso es un aspecto de nuestra experiencia. O sea, que eso va a seguir. Tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro, ese cuerpo tiene ciertas características. Algunos son muy buenos cantando, otros son muy buenos andando en bici, otros son muy buenos. Y eso no se va a estropear. Es decir, no va a cambiar sustancialmente. Lo que va a cambiar es que tú ya no crees ser solo eso. Y vas a saber que lo que eres es algo infinito, universal, eterno, que no necesita nada y eso te permite vivir aquello que es agradable mucho más intensamente, porque desaparece el miedo a perderlo. Te permite vivir más como un niño. Pero como un niño porque los niños son inocentes en la ignorancia. Y después eres como un niño, pero no eres inocente en el mal sentido de la palabra inocente. Quiero decir, sabes que hay que pagar en los males. Pero eso no te impide disfrutar de la Coca-Cola como cuando eras niño. Y al revés, sigue habiendo situaciones dolorosas, quiero decir, enfermas. Y en ese sentido, enfermas como un niño. Cuando el niño está enfermo, pero no lo lleva mucho mejor que los adultos. Pero digamos que se produce un desapego de las situaciones agradables, una versión de las desagradables. Eso se produce. Sí, pero no hay que confundir el desapego, porque el desapego es algo pegajoso, el apego es algo pegajoso. Sí. Como que te desagrada. Eso no nos anestesiamos. Al contrario, te haces más sensible. Tanto para lo bueno como para lo malo, te haces más sensible. Puedes vivir la sensibilidad más intensamente. No se trata de... Porque si no, lo que estaríamos haciendo, si no, el resultado sería justo al revés de lo que queremos. La ausencia de separación es el amor, es el contacto directo. Y si hay contacto directo, hay una percepción de lo que ocurre, mucho más sutil, mucho más fina, mucho más sensible. Si al otro le duelen las muelas, por poner un ejemplo malo, es como que tú sientes más el dolor del otro. Pero sabes que eso no es toda la realidad. Es como que tienes una perspectiva, es esto que decíamos en la meditación y en el ejercicio, de atender siempre a la totalidad. Normalmente lo que nos pasa es que nos enfocamos, vamos por el mundo como... Esto es una experiencia que todos yo creo que tenemos si revisamos un poco nuestra experiencia. Cantidad de veces ocurren cosas que nos focalizan al 100%, ¿sí o no? Y vamos, esto es terrible, esto es el fin del mundo, mira lo que me ha hecho, no sé qué, ya no voy a ser feliz nunca más. Vas a hablar con un amigo, simplemente un buen amigo, y te vas a tomar una cerveza con él si eres hombre y si eres mujer, no sé qué vas a hacer. Y el tío te dice, bueno, tranquilo, vamos a ver no sé qué, un partido de fútbol, o lo que te guste, o vamos a dar un paseo.
En el caso del hombre ni siquiera habla contigo, porque no te cuenta nada, no quiere entrar en el tema. Básicamente está contigo. Y te recuerda que hay otras cosas, incluido él, y la amistad. Y eso ya abre algo. Y por eso nos alivia esa sensación, porque estabas ahí totalmente... Son los cabrones, no sé qué. ¿Sí? Esto es una experiencia que todos tenemos. O todos hemos tenido, la mayoría, imagino. Pues lo que ocurre es que esta apertura no se cierra nunca del todo. Nunca pierdes el contacto con la totalidad, con la realidad. Y como la realidad es infinita, los acontecimientos son pequeñitos. Eso no. Se ponen en su contexto, son lo que son. Y dejas quizás de intervenir en la sucesión de los acontecimientos o en lo que ocurre, ¿no? Porque... No, intervenías igual que antes. ¿Intervienes? Cuando no intervenías eras antes. ¿Qué quiere decir intervenir? Intentar controlarlo. Sí. Sí, pero haces... A ver, lo controlas igual que antes. Pero no crees que lo controlas tú. Francis pone un ejemplo muy bueno, que no sé si lo has escuchado, que es... no sé si eres lo suficientemente mayor como para entenderlo. Este es para solo para mayores de 125. Porque cuando era pequeño, se pusieron, de aquí a los niños todavía podíamos ir en el asiento de adelante en el coche, no había cinturón ni nada de esto, había pocos coches. Y pocos niños podían ir en coche, pero si tenías la ocasión de que un tío tuyo o un vecino con dinero tuviera coche, a veces te llevaba en coche y te sentaba en el asiento de adelante. Que ya estaba muy bien. Lo segundo era que todos queríamos conducir, y si tenías suerte, tu papá o tu tío o tu vecino te ponía de pie entre sus piernas y te dejaba llevar el volante. Entonces alguien tuvo la genial idea de inventar un juguete que era un volante con una ventosa. Y entonces tú ibas sentado en el asiento de al lado, todo pancho con tu volante. Pero claro, ¿qué pasaba? El juguete era muy buena la idea, pero tenía un problema. Y es que llegaba una curva que tu padre giraba al otro lado y tú al otro. Y el coche iba por donde decía tu padre, no por donde decía tú. Entonces te dabas cuenta de que tu volante realmente no funcionaba. Y enseguida perdía interés el volante. El juguete era aburrido. Era muy interesante al principio, mientras tú pensabas que efectivamente ibas conduciendo, pero enseguida te dabas cuenta de que aquello era un palito. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, como individuo, no controlamos nada. Pero ya lo controlábamos antes. No es que no controlemos después, es que nunca hemos controlado. Simplemente pensábamos que el volante pequeñito funcionaba. Pero no funciona. Lo cual es fácil de ver, porque... Pero no hace falta tener más de 55. No, solo para entender el ejemplo. Seguro que hay algo parecido. Pero nunca habías visto este juguete. No. ¿El volante? Sí. Sí, me suena. Me suena. Yo creo que lo anunciaban en la tele y todo. Es posible. Pero te lo puedes imaginar. Sí, me suena. No es imposible imaginárselo. Ah, lo pillo. Lo que era para tal era el ejemplo del volante. No lo de que no controlamos. Pero pensamos que sí. Yo hace muchos años que vi clarísimo que aquí no controla nada. Pero vamos, no lo digo en plan listilla, es que es como evidente, ¿no? Y la cantidad de discusiones... Ya, pero evidente sí, pero la mayor parte de la gente o pensamos que controlamos o nos aferramos a la idea de controlar, aun cuando vemos que no funciona. Es un hábito. A ver, es como lo de la sensación de libertad que hablábamos. Como individuos no tenemos libertad.
Pero como conciencia somos libres. Y por eso, cuando nos dicen que no tenemos libertad como individuos, no lo podemos aceptar, porque nuestra sensación es que tenemos libertad. Y no podemos controlar como individuos, pero como conciencia todo lo que existe lo producimos nosotros libremente. Luego, en ese sentido, lo controlamos todo. Y creo que por la misma razón seguimos con el afán de controlar. Lo que pasa, porque realmente tenemos una sensación, igual que la de la libertad, que es real, de que somos libres y controlamos. Pero lo que no nos damos cuenta es de que no controlamos como individuos ni somos libres como individuos. La otra cosa es, porque esto está un poco relacionado, en cierto sentido podríamos decir que no hay tal cosa como conocer la verdad o no conocer la verdad. Es más real hablar de comportarse de acuerdo con la verdad o comportarse en desacuerdo con la verdad. Y todos tenemos momentos en los que nos comportamos de acuerdo con la verdad. Es decir, que no nos comportamos de forma ignorante, porque tenemos inteligencia. La inteligencia es la única inteligencia que hay. Y tenemos aquí. Igual que solo hay una conciencia, y no hay niveles de conciencia, como alguien decía ayer, la conciencia ordinaria es la conciencia divina. No hay una conciencia extraordinaria, solo hay una. Es que es un milagro que yo te pueda ver. Lo que pasa es que lo damos por. Lo damos por. Estamos tan acostumbrados a poder ver o sentir, percibir el mundo que decimos, va, qué tontería, esto es normal, pero esto es la leche, porque es increíble que podamos. No hay otra. La ordinaria es la extraordinaria. Y la inteligencia que tenemos es la que hay, porque el cerebro es tonto. Luego la inteligencia en ti, la inteligencia en mí o la inteligencia en cualquiera de nosotros es la misma inteligencia. La inteligencia de Einstein es tu inteligencia. Lo único que tiene Einstein distinto de ti es una tarjeta de cálculo de la leche en su ordenador particular. En su ordenador. Y esa permite hacer ciertos cálculos que tú y yo no podemos hacer. Pero una vez hecho el cálculo, la inteligencia que ve la verdad en su ordenador es la misma inteligencia que ve la verdad en tu ordenador. Y afortunadamente, gran parte del tiempo, entre comillas, estamos libres de la ignorancia, no estamos ahí. Hay ciertos acontecimientos que de forma natural nos abren, por ejemplo, pues el amor o el descubrimiento de algo, esta sensación que tienes de descubrimiento cuando entiendes algo, aunque sea, yo qué sé, cómo se hace la empanada, no sé qué, cómo es el punto de la masa, no sé, esa especie de alegría que te llega es de la comprensión. Y simplemente lo que va a ocurrir es que va a haber más momentos de esos que de los otros. Y cuando la mayor parte de los momentos son de esos, la vida es mucho más agradable. Es bastante sencillo. No es demasiado complicado, no es nada complicado. Yo siempre... Es porque estamos esperando que habrá una conciencia que yo no me puedo imaginar. Es porque pensamos que Dios es un libro verde. Dios es la alfombrilla esa. No es un libro verde con letras doradas, no, es la alfombrilla. También es el libro verde con letras doradas. Estamos buscando algo que nos hemos hecho una idea, no se sabe muy bien por qué.
esté mal. No hay nada que esté mal. Y esto incluye lo que aparentemente está mal. Lo que vivimos como malo, lo que vivimos como doloroso, como... Pero no hay un pequeñito... me sale la palabra shift. Sí, sí, hay un pequeñito... Porque yo pienso a veces... De hecho, el shift no se puede decir que sea pequeño o grande. Lo único que puede ser pequeño o grande son los síntomas del shift. El shift esto es un shift. Hay un momento de comprensión en el que hay un cambio, hay un antes y hay un después, en el sentido de que las cosas se perciben de otra, ha habido un cambio. Como hay un shift cuando tú dejas de creer en los Reyes Magos, eso es un shift. Es decir, hay un momento que creías en los Reyes Magos y hay un momento en el que, hostia, no, los Reyes Magos son los padres. Y a partir de ahí las cosas cambian. Y aquí ocurre lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando yo descubrí que los Reyes Magos no eran los Reyes Magos, me llevé un disgusto de la leche. Y había amigos míos que no no sé, lo habían ido descubriendo de otra manera. Y no se llevaron nada. Yo me llevé un berrinche del copón. Luego, los síntomas del cambio pueden ser muy grandes o pueden ser casi imperceptibles. Como cuando se te cura el dolor de cabeza con la aspirina, que es normalmente casi imperceptible. Y solo es cuando miras en retrospectiva que dices, se me ha pasado el dolor de cabeza. Vuelvo al ejemplo de los zapatos de ayer. Si tú tienes los zapatos muy apretados, cuando te los sacas, sientes un gran alivio. Y después ese alivio, esa sensación de alivio, de como que parece que los pies se expanden, dura un ratito, 10 minutos, 20, 30, 40. Al cabo de un cierto tiempo, los pies están normales, ¿sí o no? Eso es el estado natural. Los pies están normales. Y lo que se trata simplemente es de no tener los pies en un calzado apretado. Pero no podemos intentar mantener la sensación de esa expansión después del apretado, porque esa solo se produce por comparación con el sufrimiento anterior y desaparece. O sea que no se trata de coger y ponerse otra vez los zapatos apretados para volver a sacarse. A ver si eres masoca, pues te lo puedes saber. Aquí es precisamente lo que pasa. Tú te das cuenta de que los Reyes Magos son capaces, sí, o vislumbras la verdad de alguna forma, sí, ese vislumbre no es completo, sí, pero sabes que has visto que los Reyes Magos son los padres y que atrás no puedes volver. sí. Pero en este caso intentas volver hasta que ese realineamiento se completa y el dolor ahí suele ser jodido muchas veces. Hasta que eso va avanzando y te vas... Pero, a ver, entiendo lo que tú me dices, pero curiosamente no es que el dolor haya aumentado, ha aumentado tu capacidad de darte cuenta de ese dolor, porque antes no lo veías, antes eras totalmente esclavo de eso, te conducías de forma totalmente automática en función de ese dolor, que era en gran parte inconsciente. Hay una fase en la que de repente, como dices tú, ves algo, pero no lo ves todo completo, y entonces te das cuenta del dolor. Yo, cuando tenía 30 años, empecé a tener muchos dolores de cuello. Y tenía contracturas. Y entonces, bueno, era un rollo, porque tenía contracturas cada poco, primero las trataba de acuerdo con la medicina convencional, después me hacía masaje, después por fin descubrí un tipo que era coreano que ibas allí y te hacía ¡caca! Y sabías perfecto de ti. Pero el problema es que al cabo de X tiempo volvías a tener una contractura, entonces estaba mucho mejor que antes, porque antes llegó un momento que ya casi nunca estaba sin contractura, pero con el coreano iba muy bien, me ayudaba mucho, que estaba mejor. En vez de estar con contractura
fuerte, 15 días, estaba con contractura fuerte, las 24 horas que tardaba en que me diera cita, porque realmente lo solucionaba bastante bien. Y seguí investigando y descubrí una técnica que se llama técnica Alexander, que sirve para aprender a dejar de hacer aquello que hacías que te producía las contracturas, porque es evidente que yo hacía algo que me producía las contracturas. Entonces, la técnica Alexander se parece mucho a esto, porque es un de aprendizaje. No se trata de adquirir algo nuevo, se trata de dejar de hacer aquello que hacías que te producía la contractura. ¿De acuerdo? Entonces yo fui a la primera clase de técnica Alexander y para mí fue un éxtasis. Llegué allí y me cogió la profe, me sentó en una silla, me cogió la cabeza y hizo así, suavemente, pero casi no hizo nada. Y yo tuve la sensación de que me habían sacado un saco de 50 kilos de encima de la cabeza. Esa fue la sensación. Contentísimo. ¡Sánchez! Llegué a casa, ¡bumba! Los 50 kilos otra vez encima, y esta vez sí que los sentía. Porque antes simplemente sentía la contractura, pero no sentía los 50 kilos. Y había desarrollado mis técnicas para estar relativamente cómodo. Entonces, si me tumbaba en un sofá de una determinada manera, podía estar bastante relajado. Y para dormir, más o menos, también buscaba una. Pero después de ir a un par de clases de técnica Alexander, nunca estaba bien. Porque ni me servían ni se me había pasado ni yo había solucionado el problema, ni había dejado de hacer aquello que antes hacía, que me producía la contractura. Es que además ahora era consciente de que lo estaba haciendo y no sabía cómo hacerlo. Entonces pasé una temporada asustado. Pasé del éxtasis inicial de decir, chach, esto ya está arreglado, a decir, ostras, esto es peor, porque ahora nunca estoy bien. Pero después, efectivamente, dejé de hacer lo que hacía y me producía las contracturas. Yo tendría que tener una contractura al mes, tengo una contractura cada 3 años y me dura 6 horas. Esto es exactamente lo mismo. Luego, es una fase que puede ser un poco desagradable, pero es una fase.